Y hemos tenido un 2020, la verdad, súper complicado, diferente. Yo hablaba, por ejemplo, con mi mamá o con mi papá y me decían, Ro, vos sabés que para nosotros, que tenemos más de 70 y pico, es un año perdido. Porque claro, dejamos de hacer un montón de cosas y sabe Dios si las vamos a poder recuperar, si vamos a poder hacer todo eso que no pudimos hacer. Bueno, justamente de eso quiero hablar, de un tiempo perdido, pero también de diferentes reflexiones para mirar hacia el futuro. Un libro que escribió el doctor Jorge Daniel Crispo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Crónicas en tiempo de pandemia, y la verdad que da muchísimo para hablar, ¿no? Sí, la realidad es que ahí traté de salir un poco de la zona de confort. Como abogado escribí 40 libros de derecho y la pandemia nos movilizó un poco a ir más allá de lo que es solamente el derecho y tratar de tener una visión un poco más de la realidad que estábamos viviendo en un año, como bien decías vos, un año perdido y que cambió la vida de todos. Por ejemplo, la foto que ves en la tapa del libro la saqué yo una mañana en plena pandemia en Florida, en la calle Florida y Maipú, perdón, Florida y Lavalle. Todo vacío, gente en las calles, la verdad que fue un tiempo bastante movilizador en todo lo que fue pasando. Sí, y aparte usted lo que dice también es no solamente que sea un libro de lectura, sino también de consulta, como esos libros de derecho, ¿no? Donde uno va una y otra vez buscando jurisprudencia, por ejemplo. Sí, la idea acá fue generar una doble lectura, una de la realidad que nos estaba pasando en el día a día y que quizás el día de mañana poder volver a releerlo como para recordar y ver lo que nos pasó para no volver a cometer los mismos errores que quizás cometimos en estos tiempos. La verdad que gobernar un país es difícil, gobernarlo en tiempos de pandemia es muchísimo más complejo y cada cosa que se hace genera un montón de situaciones. Un poco es una mirada crítica de la realidad argentina desde la visión de un abogado, que no me terminé de sacar el traje de abogado, pero sí traté de ir analizando la realidad de todos los días. Por eso los 35 capítulos que tiene el libro van tratando diferentes temas. Claro, y es interesante reflexionar si dejó algún mensaje, si dejó alguna enseñanza, ese 2020 que usted refleja también en el libro, para el futuro, para este 2021 que en definitiva es parecido, y para otros años cuando ya la pandemia sea parte del pasado. Daniel, aprendimos muchas cosas. Nosotros venimos de una Argentina que no tiene una pandemia, sino 5. Nosotros tenemos la pandemia de salud, que es clara. Tenemos una pandemia económica, la economía nacional está muy complicada. Tenemos un tema institucional, una pandemia institucional también muy compleja de solucionar. El tema de la grieta, la discusión política, es muy complejo. Tenemos un gran problema con la educación, terrible, muchos chicos que no han podido directamente acceder a educación. No te hablo de los chicos que van a colegios, que tienen internet, me preocupan el 50-60% de los chicos que son los que están más complicados y que no tienen acceso a una buena educación. Y finalmente tenés todo un tema de seguridad, porque al haber más pobreza, tenés mucha más gente que lamentablemente es echada al delito. Hay un montón de primeros delincuentes, muy preocupante la cuestión del narcotráfico, todo lo que está pasando en ese sector de la sociedad que es bastante complejo, y cuando uno lo mira en su conjunto te das cuenta que la mayor enseñanza que nos deja la pandemia es que nadie se salva solo. Acá necesitamos de todos y cada uno de los argentinos para poder sacar esto adelante. Claro, es muy interesante. Y este concepto de tiempo perdido que manejaba en Romina en el arranque de la nota, ¿no? De un tiempo que no fue, parece un año que no existió, ¿se puede recuperar de alguna manera? Por supuesto, no en las vivencias que no pudimos hacer, pero recuperarlo desde otro lugar. Mira, las crisis siempre se puede recuperar y siempre se puede volver. El tema es que nuestra dirigencia toda pueda encontrar el rumbo para primero sanar una nación que está rota y a partir de ahí poder reconstruir. Yo en alguna parte del libro recordaba el abrazo entre Balbín y Perón,
donde uno fue perseguido, encarcelado por el otro, pero cuando llegó el momento se pusieron de acuerdo para solucionar un momento histórico del país. Otro momento de recuerdo en el libro es el Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, donde también se reformó la Constitución, que es la Constitución que tenemos hoy vigente, donde se sentaron las bases para poder también salir de una época compleja. Y creo, no tengo ninguna duda que en algún punto la clase dirigente, unos y otros, se van a tener que sentar en una mesa. Sería fantástico para todos los argentinos poder ver una foto de los principales dirigentes políticos de nuestro país conversando y tratando de solucionar primero las diferencias que hoy parecen irreconciliables, pero la única posibilidad que tenemos en democracia es el diálogo, no queda otra. En una nación compleja como es la Argentina, sin diálogo no vamos a tener un futuro cercano fácil, va a ser más difícil. El diálogo, y una prueba de esto es la ley que acaban de aprobar en el Congreso del tema de impuesto a las ganancias, donde se pusieron todos de acuerdo en un sentido. Ese tipo de consensos son los que hay que generar y los que dan esperanza de que se pueda salir adelante. Sí, doctor, usted no solamente habla de tiempo perdido, sino también habla de generación perdida, ¿no? Una generación que leí 20 años. Sí, cuando vos te vas un poco a la sociología, las generaciones, dependiendo del manual que agarres, son 20 años. Y hoy tenemos ya una generación de chicos, yo digo lamentablemente, pero hay que entenderlo en esta situación. Estos chicos fueron criados y educados en un hogar donde el principal ingreso provenía del Estado. El asistencialismo es necesario, no se puede dejar a la gente colgada y sin ningún tipo de recurso, pero también tenemos que generar como país las condiciones necesarias para que esa gente hoy tenga un trabajo genuino, que es lo mejor que les puede pasar. Entonces, esta generación de chicos la tenemos que recuperar de alguna manera, pues son chicos que están acostumbrados a que el Estado les va solucionando los problemas. Y la realidad es otra, el mundo pasa por otro lado, o sea, tenemos que tratar de acercarnos lo más posible a la normalidad. Va a llevar un tiempo y ese tiempo se genera con los consensos que hablaba recién. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante y seguramente va a ser motivo de debate. Crónicas en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. El doctor Jorge Daniel Crispo y además, bueno, autor justamente de Crónicas en tiempo de pandemia. Muchísimas gracias.